En un rincón calcinado por el sol de Andalucía, donde la honra pesa más que la sangre y el deseo se encierra bajo llave, se alza una casa de muros blancos y corazones grises. Es la casa de Bernarda Alba, una fortaleza sin ventanas al amor, una prisión donde el silencio grita y las pasiones laten bajo el luto. Federico García Lorca, con voz de poeta trágico, nos conduce por un universo femenino condenado al encierro, donde la represión, el miedo y la muerte se confunden con las oraciones y los rezos. Esta no es solo la historia de una madre y sus hijas, es la tragedia de muchas mujeres, atrapadas entre la tradición y el ansia de libertad. Capítulo 1. La muerte del padre y la sombra del luto. El día comenzó con un silencio espeso, un silencio que no era natural, sino tejido con los hilos de la muerte. El aire estaba quieto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido por respeto a la ausencia. En la casa de Bernarda Alba, el duelo no solo era una costumbre, era un deber, una forma de honrar no al hombre que partía, sino a la imagen que se esperaba de él. Antonio María Benavides, el esposo, el padre, el patriarca ausente incluso en vida, había muerto. El tañido seco de las campanas marcaba el pulso del pueblo, mientras el sol andaluz ardía sin misericordia sobre los muros encalados de la casa. Dentro, el ambiente era asfixiante. Las criadas iban y venían como sombras, bajando la voz, limpiando con gesto mecánico, como si cada movimiento fuera un acto ritual. El suelo estaba recién regado, las paredes relucían. Todo debía estar impoluto, porque la muerte, para Bernarda, no era tragedia, era ceremonia. Bernarda entró como un relámpago de hierro. Su figura alta y rígida dominaba el salón con la autoridad de una reina sin corona. Vestía de negro absoluto, y sus ojos eran centinelas de una norma férrea que ni la muerte osaba desafiar. Silencio, fue su primera palabra, dicha no como una súplica, sino como un decreto. Las criadas se encogieron, las hijas se alinearon sin rechistar. Así comenzaba el luto. 8 años. 8 años de encierro, de ventanas cerradas, de abanicos negros y rosarios interminables. 8 años en los que la vida quedaría suspendida, porque el honor así lo exigía. Bernarda no lloraba a su esposo, lo convertía en símbolo. El hombre, frío y quieto en su ataúd, no era ya un ser humano sino una excusa para reafirmar su poder sobre la casa y sus 5 hijas. Las hijas, enlutadas como su madre, eran reflejo y contraste de ella. Angustias, la mayor, nacida de un primer matrimonio, llevaba en el rostro la amargura de la resignación. Magdalena y Amelia bajaban la cabeza, obedientes, como si no esperaran nada más de la vida. Martirio, frágil y áspera, parecía cargar con un resentimiento callado. Pero era Adela, la más joven, quien rompía con su sola presencia la monotonía del duelo. Ella, aún sin palabras, dejaba entrever un corazón que palpitaba distinto. Su vestido negro no podía opacar la furia de vida que le subía por la piel como savia rebelde. Mientras el féretro era llevado fuera, el pueblo miraba desde lejos. Las mujeres acudían vestidas de luto, cruzando palabras de pésame y susurros de juicio. Porque en aquel pueblo, todo era apariencia, y cada gesto debía ser pesado con la balanza del que dirán. Bernarda, erguida como una estatua de granito, saludaba con la frente alta, ajena a todo salvo a su propia imagen de autoridad. Dentro, la servidumbre murmuraba. La vieja criada, la Poncia, que conocía los rincones oscuros de la casa como a su propia alma, no dejaba de comentar entre dientes. Mucho miedo hay aquí. Mucho miedo y mucho fuego debajo de esta quietud. Pero ni ella se atrevía a levantar la voz. Bernarda era ley. El encierro había comenzado. El alma de la casa se recogía en sí misma como un animal herido. No era solo la muerte del padre. Era la clausura definitiva del deseo, del amor, de la esperanza. Las paredes blancas serían testigos mudos de lo que el luto iba a devorar. En la soledad de la noche, mientras el llanto de las campanas se perdía en el campo seco, Adela miró al cielo por la rendija de una ventana. Sus ojos no lloraban, ardían. Porque allí, entre la sombra del luto y el eco de la muerte, comenzaba la verdadera tragedia. Capítulo 2. Bernarda impone su ley, la casa se cierra. El eco de los rezos aún flotaba en el aire cuando Bernarda, con el rostro endurecido como una escultura de mármol, tomó las riendas del silencio y lo convirtió en norma. No bastaba con la muerte. Hacía falta el encierro, el castigo, el apagamiento del alma. El funeral había sido apenas el prólogo. Ahora comenzaba la verdadera obra,
la imposición de su ley. El gran portón de la casa se cerró con un crujido que pareció partir el tiempo en dos. Era un acto simbólico, definitivo. El mundo exterior, con sus calles polvorientas, sus hombres que miraban con deseo, sus fiestas de verano, quedaba fuera. Adentro, solo quedaban mujeres, sombras, mandatos. La casa de Bernarda Alba se convertía en un claustro, un convento sin fe, una cárcel con flores en los balcones que no volverían a abrirse. En esta casa no ha de entrar el viento de la calle, dijo Bernarda, y la sentencia cayó como una losa. Las hijas bajaron la cabeza, pero en sus ojos ya germinaban distintas formas de resistencia. Algunas se marchitaban en resignación, otras, como semillas ocultas, esperaban el momento de romper la tierra. La vida cotidiana se convirtió en un ritual. Las horas transcurrían lentas, densas como aceite hirviendo. El luto no era solo un vestido negro, era una forma de respirar, de caminar, de mirar. Las hijas apenas se atrevían a hablar. Cada palabra debía ser medida, y cada deseo escondido. Hasta el movimiento de un abanico o el crujir de una silla era vigilado por la mirada severa de Bernarda. Poncia, la criada de confianza, se movía por la casa como un espíritu antiguo. Sus ojos conocían demasiado y su lengua, aunque astuta, sabía cuándo callar. Conocía el pasado de Bernarda, su juventud sin amor, su matrimonio frío, su voluntad de hierro forjada a golpes de orgullo. Esta casa es un pozo, pensaba Poncia. Y Bernarda es la piedra que tapa la boca del agua. Angustias, la hija mayor, comenzaba a mostrar signos de inquietud. Había heredado una fortuna considerable del primer marido de su madre, y esa dote la convertía en el centro de rumores. Se decía en el pueblo que Pepe el Romano, un joven fuerte y ambicioso, rondaba su puerta, aunque todavía no había llamado con voz alta. Aún así, en la casa, la idea de su nombre bastaba para encender pequeñas llamas en las miradas de las hermanas. Martirio, con su rostro marcado por la enfermedad y el desamor, comenzaba a ver en esa posible boda un nuevo motivo de amargura. Amelia y Magdalena se refugiaban en la monotonía. Pero Adela era la que no aceptaba la clausura. Su cuerpo vibraba como una cuerda tensa, como un animal al que han encerrado sin comprender el motivo. Miraba por los pasillos con una furia que apenas contenía. No era solo juventud, era hambre de mundo, de aire, de libertad. Bernarda, ajena a todo salvo a sí misma, reforzaba sus muros con palabras como honra, decencia, obediencia. Su voz era látigo, muro, reja. Una hija que desobedece deja de ser hija, proclamaba. Aquí se hace lo que yo mando. Y nadie osaba contradecirla en voz alta. Porque en esa casa, la palabra de Bernarda era ley divina, y cualquier rebeldía se pagaba con soledad, con gritos, con silencio más profundo aún. La casa comenzaba a transformarse. No por fuera, sino por dentro. Como una olla cerrada al fuego, acumulaba presión. Las miradas furtivas entre las hermanas, los suspiros reprimidos, las conversaciones en voz baja, las puertas cerradas a medias, todo era preludio de algo mayor. La tensión crecía. El deseo, la envidia, el rencor, comenzaban a buscar grietas por donde escapar. Y sin embargo, cada noche, la misma escena, Bernarda sentada como un juez, las hijas cosiendo en fila, el rosario temblando entre dedos huesudos, el aire sin música, sin color. Solo la respiración contenida de quienes sueñan con algo que está prohibido nombrar. Una mujer no debe mirar a un hombre más que cuando va a casarse con él, decía Bernarda. Y aún entonces, con los ojos bajos. Pero en los ojos de Adela ya no había humildad. Había fuego. Había guerra. La casa estaba cerrada, sí. Pero dentro de sus muros se agitaban tormentas. Capítulo 3. Las sombras del deseo y el rumor de Pepe el Romano. La noche caía como una capa espesa sobre la casa, y el calor estival no daba tregua. Las paredes, blancas y recias, devolvían el eco de cada paso, de cada suspiro, de cada palabra murmurada en voz baja. En el interior de aquel hogar convertido en prisión, se gestaba una inquietud que no se nombraba, pero que vibraba en el aire como una cuerda tensa a punto de romperse. Porque ya no era solo el luto lo que oprimía los pechos de las hijas de Bernarda. Ahora había otro nombre, otro cuerpo invisible que ocupaba el centro del salón aunque nunca hubiera cruzado el umbral. Pepe el Romano. Se hablaba de él como quien habla de un dios pagano. Era alto, moreno,
de mirada intensa y palabras que sabían dónde tocar. No lo había visto ninguna de las hijas con claridad, y sin embargo, todas lo conocían. Era el símbolo de lo prohibido, del mundo exterior que ardía más allá de los muros. Y lo que hacía aún más peligrosa su figura era el hecho de que parecía no pertenecer a nadie, o quizá a todas. Angustias, la mayor, había sido la primera en nombrarlo, tímidamente, entre frases rotas y rubores. Su dote, mayor que la de sus hermanas, había atraído su atención. Bernarda, que veía el enlace como una transacción social, una oportunidad de afirmar la respetabilidad del nombre familiar, lo aprobó sin entusiasmo, pero con firmeza. Lo que no podía ver era lo que se escondía detrás de esa elección: el deseo de las otras, los ojos encendidos de Adela, el silencio venenoso de Martirio. Poncia, vieja como el tiempo, observaba todo desde su esquina. Sus ojos eran espejos de lo que las otras no querían ver, o no se atrevían a nombrar. Con lengua mordaz y alma dolida, comentaba en voz baja con otra criada: «Este hombre va a traer el infierno a esta casa. Ya lo estoy oliendo. No se puede tener encerradas a tantas mujeres, llenas de sangre caliente, sin que un día estalle todo por los aires». En las largas tardes, la casa se llenaba de un murmullo sordo. Las hermanas tejían, cosían, rezaban, y entre puntada y puntada, lanzaban miradas cruzadas. El ambiente estaba cargado de electricidad. Adela apenas podía disimular su inquietud. Iba de un lado a otro, su cuerpo joven incapaz de obedecer la rigidez del luto. Había dejado de comer, se desvelaba por las noches, y miraba con frecuencia hacia el portón como si esperara que alguien viniera a derribarlo. Una tarde, tras una discusión trivial, Adela lanzó al suelo su abanico negro y gritó con rabia contenida: «No quiero estar encerrada, no quiero que se me pudra el cuerpo sin conocer lo que es el amor». Las otras la miraron con asombro y miedo. Bernarda, que lo oyó desde el patio, entró como un trueno, la mirada helada, la mano dura. «Aquí no se habla de amor», dijo con voz cortante. «Aquí se vive para guardar la honra, la decencia es lo único que una mujer pobre puede tener como corona». Pero el daño ya estaba hecho. Aquellas palabras de Adela habían roto algo más que el silencio. Habían despertado las verdades dormidas. Martirio, pálida y silenciosa, escuchaba desde la sombra. Ella también deseaba, también temía, también sufría. El nombre de Pepe el Romano le quemaba la garganta, aunque nunca se atrevía a pronunciarlo en voz alta. La envidia comenzaba a colarse como una serpiente por las rendijas del alma. Sabía que Angustias no lo amaba. Sabía que Adela lo deseaba. Y ella lo soñaba. Aquella noche, mientras todas dormían o fingían dormir, la casa entera contuvo la respiración. Pasos sigilosos cruzaron los pasillos. Una figura blanca, ligera como un suspiro, se deslizó hasta el patio. Era Adela. Sus ojos brillaban en la penumbra. Levantó el pestillo de una ventana y miró hacia la oscuridad del exterior. Un silbido leve, casi imperceptible, se elevó en la noche. Al otro lado, una sombra respondió. No hubo palabras, solo miradas. Pero eso bastó. La casa no durmió esa noche. Aunque el silencio reinaba, los corazones latían con violencia bajo las sábanas. Bernarda, rígida en su cama, parecía oír los susurros del alma de su casa. Poncia, despierta, pensaba en el final que se acercaba como tormenta de verano. Y Adela, con el pecho abierto por el deseo, saboreaba la dulce condena de su osadía. Porque el amor, cuando se vive a escondidas, no se convierte en paz. Se convierte en fuego. Y ese fuego, ya encendido, no se apaga fácilmente. Capítulo 4. Voces que no duermen y los ojos de la sospecha. La mañana siguiente nació con un sol sin compasión, hirviendo sobre los tejados de la casa. El calor no solo sofocaba los cuerpos, sino también los pensamientos, que parecían evaporarse en el aire denso, dejando atrás solo impulsos y resentimientos. Era un día más en el encierro, uno en apariencia igual a los demás, pero bajo la superficie, la casa palpitaba como un animal herido, conteniendo el aliento, esperando el zarpazo final. Las hijas despertaron con los rostros marcados por la noche. Algunas fingían normalidad, otras, como Martirio, no podían ocultar la ojerosa tormenta que llevaba en los ojos. Adela, en cambio, caminaba por los corredores con una extraña altivez, como si de pronto su cuerpo supiera un secreto que el resto ignoraba. Sonreía poco,
pero su sonrisa era de una seguridad desafiante, de un fuego apenas contenido. Se le notaba en la piel, en la respiración, en el modo en que se detenía junto a la ventana a oler el viento que venía del campo, como si trajera en sus ráfagas una promesa. Poncia, la criada, lo observaba todo. Su instinto viejo no se equivocaba. Algo pasaba. Algo había cambiado en el aire desde la noche anterior. Veía a Adela y no necesitaba más que un par de miradas para entender que su silencio estaba lleno de palabras no dichas. «Esta niña tiene los ojos como dos carbones encendidos», murmuró a otra criada mientras recogían los restos del desayuno. «Se va a quemar. Y va a quemar todo con ella». Bernarda no se daba cuenta, o no quería hacerlo. Seguía aferrada a la idea de control, como si su bastón y su voz pudieran seguir conteniendo la marea. Mandaba, ordenaba, callaba a las hijas con autoridad seca. Se preocupaba por la honra como una madre se preocupa por la salud, sin darse cuenta de que ya estaba enferma su casa, enferma de deseo, de rabia, de silencio. Martirio se descomponía por dentro. Su alma, frágil y melancólica, se marchitaba entre suspiros que nadie quería escuchar. Ella no podía competir con Adela, ni con la dote de Angustias, ni con la belleza de Magdalena, pero su deseo era tan real como el de las otras, aunque más oscuro, más lleno de resentimiento. La noche anterior no había dormido. Había escuchado ruidos. Había sentido un leve crujido en la ventana del patio. Había visto una sombra blanca moverse entre los cipreses. Y en su pecho crecía una semilla de furia silenciosa. Esa tarde, mientras todas cosían en la sala, la tensión estalló como un vaso que se cae y se hace añicos. Adela soltó una carcajada espontánea ante una frase trivial. Una carcajada viva, casi feliz, que no tenía cabida en esa casa de luto. Las demás la miraron como si fuera un crimen. Martirio, sin poder contenerse, clavó los ojos en ella y dijo con voz baja, pero cortante: «Tú no estás como las demás. Tú estás distinta». Adela la miró sin parpadear, desafiante. «¿Y tú qué sabes de cómo estoy yo?» «Sé lo que sé», respondió Martirio, mordiéndose las palabras. «Y más sabe quien no duerme por las noches». La tensión era como una cuerda en los dedos de un violinista sin control. Bernarda, que entraba en ese momento, notó el hielo flotando en el aire. «¿Qué pasa aquí?» Silencio. Todas bajaron la vista. Solo Poncia se atrevió a hablar. «Pasa lo que pasa cuando se encierra el agua en un pozo sin salida». «Basta de imágenes», gritó Bernarda, con el bastón alzado. «Aquí no pasa nada. Y si pasa, no quiero enterarme». Pero ya era tarde. La sospecha había echado raíces. Esa noche, Martirio no pudo más. Espiaba siempre, como si el insomnio le hubiera dado alas. Y en la penumbra, entre los susurros del viento y los crujidos de la casa dormida, escuchó una voz, un susurro ahogado, un nombre dicho como plegaria. «Pepe». Los celos le nublaron el alma. Se levantó, temblando, con los pies descalzos. No sabía si quería confirmar sus miedos o destruirlos. Caminó hasta la habitación de Adela y pegó el oído a la puerta. No oyó más palabras, pero algo dentro de ella se rompió como cristal al caer. Volvió a su cama, llorando sin lágrimas. Y cuando el amanecer apenas teñía de gris los patios, Martirio ya había tomado una decisión. Porque a veces, el dolor del alma busca justicia, aunque sea en forma de traición. Capítulo 5. El zumbido del escándalo y la sombra del varón. La tarde se posó sobre la casa como un ave pesada y oscura. El calor era una costra pegada a las paredes, al aliento, a las palabras. El silencio, lejos de ser un refugio, se volvió una sentencia. Cada gesto, cada paso, cada mirada se cargaba de significado. Era como si toda la estructura de la casa se hubiera convertido en un tambor, resonando con la mínima vibración de la sospecha. Bernarda Alba mantenía su figura erguida, como si el tiempo no pudiera quebrarla. Iba de un lado al otro del salón principal, supervisando, observando, ordenando sin cesar, como si el movimiento pudiera evitar que las verdades fermentaran. Pero su autoridad comenzaba a resquebrajarse. Lo notaba en los ojos huidizos de sus hijas, en la manera en que Poncia la miraba sin hablar, con esa mezcla de respeto y compasión que solo las criadas viejas saben administrar con exactitud. Angustias, la mayor, ya no podía sostener su dignidad como antes.
Su rostro delgado y pálido revelaba más de lo que ella desearía. La noche anterior había sido testigo de una conversación no del todo clara, pero sí suficiente para sembrar una semilla de duda en su interior. Martirio, que nunca hablaba más de la cuenta, había dejado escapar ciertas palabras, ciertas insinuaciones sobre la fidelidad del pretendiente que, hasta ese momento, consideraba suyo. «Tú crees que lo amas», había dicho Martirio, con un tono entre piadoso y venenoso, «pero él ama otra cosa. Algo que tú ya no puedes darle». Aquella frase resonaba en la cabeza de Angustias como un campanazo. ¿A qué se refería? ¿A quién señalaba esa sombra? Las preguntas eran cuchillas, y las respuestas, demasiado aterradoras. Mientras tanto, Adela caminaba por la casa como quien atraviesa un campo de minas. Su pecho era un incendio contenido, un volcán que rugía bajo la piel. El deseo la empujaba a desafiarlo todo. Había saboreado la noche, había sentido los labios prohibidos, el roce furtivo de Pepe el Romano bajo la sombra del granado. En ese instante, el mundo se redujo a un cuerpo, a una voz, a un estremecimiento de carne. ¿Cómo volver a las costuras, al luto, a la obediencia después de eso? Pero el peligro acechaba. Lo sentía. Martirio estaba cada vez más cerca de descubrirlo todo. Ella, silenciosa y desvelada, tenía una manera de husmear los secretos como un perro viejo que no olvida el rastro. Y lo que era peor, Angustias comenzaba a dudar también. En una conversación entre sombras, Ponce advirtió a Adela con una voz cargada de experiencia. «Ese hombre no es tuyo. Y si sigues con esto, vas a acabar con todas. Te vas a echar encima una desgracia que no vas a poder levantar». Adela la miró con ojos encendidos. «No me importa. Yo lo amo. ¿Qué sabe usted de lo que se siente tener el corazón lleno de un solo nombre? Sé lo que es querer hasta volverse sombra. Pero sé también lo que cuesta pagar ese amor». Ese mismo día, mientras el reloj de la casa marcaba las 6 con un quejido áspero, un rumor llegó desde la calle. Una vecina, medio escondida tras el visillo, contaba a otra lo que había visto, una figura masculina saltando la tapia en plena noche. Un hombre, dicen. Una visita prohibida. Una falta a la decencia. Las palabras viajaron como un viento envenenado hasta la puerta de Bernarda. Fue Poncia quien, tras mucha contención, se atrevió a llevarle el rumor. Dicen que han visto a alguien entrar por el patio en la noche. Bernarda, en vez de alterarse, se mantuvo rígida. Las lenguas son como víboras. No les haré caso mientras no las vea con mis propios ojos. Pero, señora, insistió Poncia. Puede que no sea solo un rumor. Aquí dentro pasan cosas que no me atrevo a decir. En esta casa no pasa nada. Gritó Bernarda, golpeando el suelo con su bastón. Mientras yo viva, mi casa será limpia. Mis hijas serán decentes. No permitiré que la inmundicia se cuele por las rendijas. Pero el veneno ya estaba dentro. Y no había cerradura que detuviera el zumbido del escándalo. Esa noche, la familia cenó en completo silencio. Nadie se atrevía a levantar la mirada. Martirio jugaba con la cuchara entre los dedos, como si pensara en algo que no decía. Adela apenas comió. Magdalena miraba al vacío. Y Angustias, por primera vez en muchos días, se levantó de la mesa antes de tiempo. Al quedar solas en la cocina, Martirio le murmuró a Poncia. Todo se va a saber pronto. Todo. Y entonces veremos quién queda en pie. Y así, bajo la opresión de una madre que se niega a ver, con un amante que juega con la sombra de las mujeres y hermanas convertidas en enemigas, la casa de Bernarda Alba se volvió un campo minado, donde cada paso podía encender el estallido final. Porque no hay encierro que detenga la sangre que bulle. Y cuando la pasión despierta, ni el bastón ni la honra pueden contener la tormenta que se avecina. Capítulo 6. La traición entre los muros y los ojos que vigilan. La noche se descolgó del cielo como un telón negro sin estrellas. No hubo luna esa vez. Todo lo cubría una penumbra espesa, densa como el aliento de los muertos. Y dentro de la casa, las luces apenas encendidas no alcanzaban a iluminar los secretos que fermentaban en los rincones, como moho en los cimientos de una estructura que parecía sólida, pero estaba a punto de desplomarse. El alma de Bernarda Alba permanecía erguida, pero el peso invisible del desorden comenzaba a rozarla. Dormía poco. Vigilaba en silencio. Oía pasos que no estaban.
Sospechaba miradas, vibraciones sutiles, presencias huidizas. Ya no era una mujer en control, era una centinela del miedo, un perro guardián en medio de un rebaño que ya no obedecía. Adela, mientras tanto, vivía suspendida entre dos mundos. En el día, fingía la compostura con la destreza de una actriz. Su mirada era serena, su vestido impecable, sus palabras medidas. Pero en la noche, cuando el reloj marcaba las 12 y la casa dormía entre suspiros y sombras, se deslizaba entre los muros como una gota de vino sobre una sábana blanca. Se escabullía por el patio, entre los naranjos dormidos, y en la oscuridad, encontraba el cuerpo que ardía como el suyo, Pepe el Romano. «Vendré mientras me lo permitas», le susurraba él. «Aunque me cueste la vida. Nos la costará a los dos», decía Adela, con una sonrisa temblorosa, sin saber si hablaba de amor o de presagio. Era un amor devorador, de los que muerden. Un amor de carne, no de poesía. No había promesas ni juramentos. Solo deseo, encuentros furtivos y la certeza de que todo podía estallar en cualquier momento. Y sin embargo, Adela prefería eso a la muerte lenta del encierro. Pero no todos dormían en la casa. Martirio, que parecía hecha de sombras y resentimiento, ya no era una simple observadora. Se había vuelto una espía. Una serpiente con oídos agudos y una voluntad silenciosa. Su amor callado por Pepe era una herida que supuraba odio, un fuego que no consumía, pero quemaba en lo secreto. Aquella noche, cuando Adela cruzó el patio, Martirio la siguió. No hizo ruido. Caminó descalza, pegada a las paredes, como un susurro. Y cuando vio a su hermana en brazos de Pepe, se le heló la sangre. No gritó. No lloró. Solo guardó la imagen como un puñal. Al día siguiente, el clima en la casa era de cristal tenso. Bernarda, más callada que de costumbre, sentía algo que no sabía nombrar. Poncia, siempre al tanto, adivinaba tormentas. «Hay algo en el aire, señora», dijo con la mirada puesta en el suelo. «Un presagio, una fuerza que se arrastra y no se deja ver». «¿Otra vez con tus fantasías?», respondió Bernarda, seca. «Aquí solo pasa lo que yo digo que pase. Pues entonces abra bien los ojos. Porque hay cosas que se le están escapando entre los dedos». Martirio se presentó frente a Bernarda al caer la tarde. Llevaba un pañuelo blanco en la mano, arrugado como su frente. No dijo madre ni señora. Solo comenzó. «Tengo algo que decir». Bernarda la miró con sospecha. «Habla de una vez». Adela tragó saliva, como si el nombre le doliera. «Adela se ve con Pepe. Se escapa por las noches. Yo la vi. No fue un sueño ni un invento. Lo vi con estos ojos». El silencio que siguió fue un abismo. Ni un crujido. Ni un suspiro. Bernarda, pálida, se levantó. El bastón en su mano parecía ahora un arma. La mirada se le endureció como piedra. «¿Estás segura de lo que dices?». «Tan segura como de que llevo esta sangre sucia dentro», respondió Martirio, con una mezcla de rabia y satisfacción amarga. La tormenta ya no era una amenaza. Era una realidad. Bernarda llamó a Adela. La hizo entrar en el salón, sola. Las otras hijas, Poncia, las criadas, todas escuchaban desde los umbrales y esquinas, como fantasmas ansiosos. Adela, al ver la expresión de su madre, supo que todo había sido revelado. No negó. No lloró. Se irguió con orgullo, como quien abraza su condena. «Sí», dijo. «Me veo con Pepe. Lo amo. Lo amo más que a mi vida. Y no me arrepiento». Bernarda levantó el bastón. Desvergonzada. «Hija maldita». Adela no retrocedió. «Puede pegarme, encerrarme, matarme. Pero no va a quitarme lo que siento». Bernarda temblaba. Nunca había estado tan cerca de perder el control. Su autoridad, su mundo, su casa, todo se le deshacía como arena entre los dedos. Poncia entró, intentando calmar las aguas. «Señora, basta. No es con golpes como se cura esta fiebre». «Tú no te metas», gritó Bernarda. «Aquí mando yo». Adela, con los ojos encendidos, miró a su madre por última vez y salió del salón, sin esperar permiso. Como si ya no perteneciera a ese lugar. Esa noche, los muros crujieron. Los suspiros eran cuchillas.
Martirio lloraba en silencio, pero sus lágrimas no eran por justicia. Eran por celos. Por ese amor que nunca le fue concedido. Por ese deseo que no se le permitió vivir. Y mientras el mundo dormía, un jinete cruzó la calle bajo las sombras. Era Pepe el Romano. Nadie lo vio. Nadie lo llamó. Pero su paso era el de un presagio. Algo terrible estaba a punto de ocurrir. Porque la casa ya no podía contener más presión. Y en el corazón de Adela latía la decisión más radical de su vida. Capítulo 7. El jinete en la sombra y la rebelión de los cuerpos. La madrugada cayó como un velo sobre la casa, pero no trajo descanso. En cada rincón del hogar, algo vibraba, se tensaba, como un hilo a punto de romperse. La noche anterior había sembrado una semilla de caos, y en las paredes blancas, en apariencia tan limpias, comenzaban a trepar los signos del colapso. Bernarda no durmió. Sentada en su silla alta, con el bastón entre las piernas como un cetro amargo, observaba la oscuridad como si pudiera doblegarla. Su pecho se llenaba de preguntas que se negaba a formular. Porque para ella, las preguntas eran grietas. Y las grietas, ruina. Esta casa no se me va a caer, dijo en voz baja, como conjurando demonios invisibles. Aquí no entra la deshonra. Aquí se hace lo que yo diga. Pero el tiempo ya no respondía a su voz. En la habitación contigua, Adela se arrodillaba junto a la cama. No rezaba. Solo respiraba con dificultad, como si la angustia tuviera cuerpo y se le sentara en el pecho. En su pecho palpitaba algo más que miedo, una mezcla de deseo, desafío y un profundo anhelo de libertad. Ella había probado la fruta prohibida, y ya no podía olvidarla. El amor no era para ella una palabra. Era una urgencia. Un latido. Una rebeldía corporal. Y por eso, aun cuando su mundo parecía a punto de estallar, no sentía culpa. Sentía vértigo. Martirio, despierta también, la observaba desde la sombra del pasillo, escondida como un murciélago de rencores. La envidia no se había aplacado con la revelación, sino que se había multiplicado. Ver a Adela desafiar a su madre, verla amada y deseada por el hombre que ella codiciaba en silencio, le hervían las entrañas como un ácido lento. Te crees libre, pero vas al matadero, susurró para sí. No vas a escapar. No te lo voy a permitir. En el patio, los perros ladraban sin causa. El silencio era más espeso que nunca. Y en ese silencio, el eco de un caballo. Un galope breve, contenido, como si el jinete no quisiera anunciarse. Era Pepe. De nuevo. Bajo el manto nocturno. Bajo la promesa de la pasión. Adela se alzó al oírlo. Sus ojos se iluminaron como fuego en medio de la noche. No dudó. No tembló. Tomó su chal y caminó hacia la puerta trasera. La libertad la llamaba como un canto sagrado. Pero esta vez, alguien más la esperaba. Martirio. No vas a salir, le dijo, cortándole el paso. Esta vez no. Adela la miró con desprecio. No puedes detenerme. No, pero puedo gritar. Y esta vez sí gritaré. Haré que mamá te encierre. Que te amarren si es necesario. No permitiré que ensucies esta casa más de lo que ya lo has hecho. Tú no me entiendes. Nunca has amado. Exclamó Adela, con lágrimas furiosas. ¿Sabes lo que es sentir que tu cuerpo arde por otro? ¿Que tu alma quiere romper paredes? Martirio apretó los puños. Sí lo sé. Y por eso te odio. Porque a mí me lo niegan. Porque él te prefiere a ti, que solo piensas con el vientre. Porque él me ama. Gritó Adela. Y eso nadie me lo puede quitar. El grito despertó a la casa. Se encendieron velas. Se alzaron murmullos. Las hermanas salieron de sus habitaciones como sombras aturdidas. Bernarda apareció desde el fondo del pasillo, arrastrando su bastón con furia. ¿Qué ocurre aquí? Martirio corrió hacia ella. Ha salido otra vez. Iba a encontrarse con él. Bernarda se volvió hacia Adela, con una rabia seca en los ojos. Pero Adela no retrocedió. Había fuego en su mirada. Sí, iba a verlo. Y lo haré cuantas veces quiera. Porque lo amo y él me ama. Y si me encierras, si me azotas, me escaparé por los tejados. O me mataré si hace falta. Bernarda no respondió.
Solo alzó el bastón y lo dejó caer con violencia. Pero Adela esquivó el golpe, salió corriendo como una ráfaga y se encerró en su habitación. El silencio volvió, pero era otro. Era un silencio tenso, trémulo, como el que precede una catástrofe. Dentro de su cuarto, Adela jadeaba. Sabía que ya no había marcha atrás. Que sus palabras eran una declaración de guerra. Se sentó al borde de su cama, miró sus manos temblorosas. Pensó en Pepe. En su mirada. En sus labios. Y también en su madre. En ese muro infranqueable. En esa casa que ya no era hogar, sino prisión. Si no puedo vivir libre, susurró, entonces moriré libre. Mientras tanto, Bernarda respiraba hondo, clavada en medio del salón, como una estatua. Esto se acaba hoy, dijo. Y envió a Poncia en busca de su escopeta. Pepe, que aún esperaba entre los árboles, comenzó a alejarse. Algo en la noche le advertía del peligro. Había presentido que ya no era solo un amante clandestino. Ahora era la chispa de una tragedia que ya ardía sin control. Poncia volvió con la escopeta. Bernarda la tomó entre sus manos con decisión. Martirio la observaba con una mezcla de miedo y placer. ¿Va a matarlo?, preguntó. Si es necesario. Y salió al patio. Un disparo rasgó la noche como un relámpago seco. Las hermanas gritaron. Adela, al oír el estruendo, supo lo que había ocurrido. No dudó. No gritó. Solo cerró los ojos, sintió como el alma le caía al fondo del cuerpo y caminó hacia el armario. Al abrirlo, entre la ropa colgada, buscó la cuerda que había escondido días antes. No como un plan, sino como un presentimiento. Y mientras el eco del disparo seguía flotando en el aire, Adela tomó la cuerda entre los dedos como si fuera un rosario. Prefiero morir antes que vivir como una sombra, murmuró. Y en la penumbra de su cuarto, selló su destino. La casa de Bernarda Alba ya no era un refugio. Era una tumba blanca. Silenciosa. Cerrada por dentro. Capítulo 8. El silencio roto y la sombra de la vergüenza. La aurora llegó como un espectro pálido sobre la casa de Bernarda. Una claridad gris, enferma, se colaba entre los postigos cerrados, como si la luz misma temiera entrar en aquel santuario de desdicha. Los muros, blancos y fríos, parecían haber absorbido el eco de los gritos, el disparo, el galope interrumpido. Pero lo que más pesaba no era el ruido de la noche anterior, sino la quietud absoluta que la seguía. Una quietud que no era paz, sino la anestesia de un cuerpo que ha sido herido en lo más hondo. Nadie habló durante horas. Las hermanas se movían como fantasmas, con el rostro descompuesto, los labios apretados, los ojos velados por el miedo y la incomprensión. Se deslizaban por la casa como si caminaran sobre cristales rotos. Magdalena lloraba en silencio desde su lecho. Angustias miraba hacia la nada, con la expresión petrificada de quien ha visto el alma de la tragedia. Amelia murmuraba rezos inconexos. Martirio, sin embargo, estaba erguida, con las manos cruzadas sobre el regazo y los ojos más brillantes que nunca. Había una especie de febril satisfacción en su rostro, como si, en su interior, algo se hubiese consumado. No está muerta, había dicho apenas al amanecer, con voz seca. Es peor. Está rota por dentro. La puerta del cuarto de Adela seguía cerrada, sellada como una tumba sin lápida. Dentro, la joven no respondía a los llamados, ni a los golpes, ni a las súplicas de Poncia. Había caído en un mutismo absoluto, acurrucada sobre sí misma, con la mirada extraviada y la voluntad suspendida. No comía, no bebía. Su cuerpo seguía vivo, pero su alma había partido con el disparo. Y nadie, ni el amor ni la furia, parecía capaz de traerla de vuelta. Bernarda, por su parte, se había encerrado en la habitación alta. Desde allí, había dado órdenes precisas, que no se hablara del suceso, que no se llorara, que no se preguntara nada. Lo que había ocurrido debía ser enterrado bajo la misma losa de silencio que tantos secretos antiguos. En su mente, aún férrea y dominante, creía que el escándalo podía taparse como una herida con luto y dignidad. Pero el corazón del hogar palpitaba con una verdad que ningún bastón podía sofocar. Aquí no ha pasado nada, decía. Aquí se sigue viviendo como Dios manda. Pero Dios parecía haber abandonado la casa. Poncia, que era testigo de cada grieta, que olía las tormentas en el aire,
se atrevió a enfrentarla. Doña Bernarda, esto no se tapa con mantos negros. El dolor está metido hasta en las paredes. Y esa niña, si no la mira, si no le habla, se nos va a morir de pena. O peor. Bernarda la miró con furia. Calla. ¿Quién eres tú para decirme cómo gobernar mi casa? No soy nadie, señora. Solo una vieja que ha visto muchas desgracias. Pero ninguna tan triste como esta. Una hija viva que parece muerta, y una madre viva que se niega a verla. Bernarda apretó el bastón con fuerza. Su rostro se mantuvo impasible, pero su pulso temblaba. Sabía, en lo profundo, que algo se le había ido de las manos. Que su reino de orden y obediencia comenzaba a resquebrajarse. Pero no podía aceptar la derrota. No ella. No la mujer que había impuesto el luto como una ley, que había domesticado a sus hijas como si fueran yeguas asustadas. La tarde cayó sin aviso. El calor era denso. Afuera, las vecinas ya murmuraban. En los pozos, en los zaguanes, en los patios, el nombre de Adela flotaba como un rumor húmedo. Dicen que se le metió el demonio, comentaban unas. Dicen que fue el amor, susurraban otras. Dicen que Bernarda le disparó a Pepe el Romano. Y aunque nadie sabía con certeza lo ocurrido, todas sabían lo suficiente, que la casa ya no era lo que era. Que algo se había quebrado para siempre. Martirio, mientras tanto, vigilaba. En su mirada había una mezcla cruel de victoria y tristeza. Había vencido a su hermana, sí. Pero en la victoria, se dio cuenta de que no había conquistado nada. Que la casa seguía siendo una jaula, y que el único que volaba era el que ya no estaba. En un momento de la tarde, Bernarda finalmente bajó. Caminó lenta, solemne, como si la gravedad se hubiera duplicado. Llegó hasta la puerta del cuarto de Adela y se detuvo. Nadie respiró. Ni siquiera la casa. Adela, dijo. Sal. Tenemos que hablar. No hubo respuesta. Bernarda tragó saliva. Respiró hondo. Lo que pasó, pasó. Ahora hay que mirar adelante. Aquí no se llora lo perdido. Aquí se camina recto. Sal de ahí. Pero Adela no salió. Poncia se acercó, temerosa. Señora, quizás si le habla con ternura. No necesito ternura para imponer mi ley. Y alzando el bastón, golpeó la puerta. En ese instante, se oyó un ruido seco dentro del cuarto. Un crujido. Un espejo que se rompe. O un alma. Poncia fue la primera en entrar. La escena la dejó paralizada. Adela, de pie frente al espejo, había arrancado su vestido de luto y lo había arrojado al suelo. Estaba vestida con una bata blanca, como si quisiera purificarse. Su rostro estaba sereno, pero ausente. Su mirada no estaba allí. Cuando Bernarda entró, su hija no se movió. No dijo nada. Solo sostuvo su reflejo por un instante, y luego, se dejó caer sobre la cama, como una flor que se quiebra bajo el peso de la noche. La madre se acercó, en silencio. Por primera vez en años, el bastón cayó de su mano. Adela, susurró, apenas audible. Y en ese susurro, algo de humanidad se filtró. Algo que ni ella misma entendía. Porque en el fondo, más allá del poder, del orgullo, del control, había una madre. Una mujer sola. Una mujer vencida. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La herida, abierta. Y aunque los días pasarían, y las puertas volverían a cerrarse, y los mantones a cubrirse de luto, nada borraría lo ocurrido. La casa de Bernarda Alba no era ya un lugar. Era una memoria. Un dolor incrustado en el aire. Un susurro constante de lo que pudo ser y no fue. Y sobre todas las cosas, era el sepulcro del deseo. Capítulo 9. La angustia del silencio y la liberación prohibida. El sol, esa mañana, parecía haber olvidado su brillo. La luz se colaba de forma tenue por las rendijas, como una presencia reticente a entrar en la casa de Bernarda. En su interior, el aire estaba denso, impregnado por la tensión que se había apoderado de cada rincón. Las hijas de Bernarda, aunque físicamente separadas, compartían una misma sensación de opresión. La casa, antes un espacio donde las reglas parecían incontestables, ahora era un laberinto de voces calladas, de miradas furtivas y gestos que hablaban más que cualquier palabra. Bernarda había tomado su lugar habitual, la silla del mando, en el centro de la casa,
donde se erguía como una figura autoritaria y distante, pero su mirada, esa mañana, estaba vacía. Algo había cambiado en ella. La imagen de su hija, Adela, vestida de blanco y suspendida en un estado de indiferencia completa, la había trastornado. No podía, no quería, aceptar que la sombra del escándalo había atravesado su hogar. Pero no había marcha atrás. Las piezas de su vida estaban desmoronándose y ella, pese a todo, no tenía el poder de detener ese proceso. Poncia, por otro lado, recorría la casa con pasos cortos y medidos. Sabía que el equilibrio entre lo dicho y lo no dicho se estaba resquebrajando. Las hijas de Bernarda no podían permanecer más tiempo atrapadas en su propio infierno de silencio. Las vidas de esas jóvenes estaban suspendidas en un solo hilo, y la fatiga emocional las había arrastrado hasta el borde de un precipicio del cual no sabían si podrían regresar. Magdalena, sentada cerca de la ventana, miraba la luz que se filtraba a través de los postigos. Su expresión era sombría, perdida, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo sin avisar. No lloraba, ya no. Había aprendido, al igual que todas las demás, a callar. La pérdida de la esperanza se veía reflejada en su rostro, envejecido por las preocupaciones de una vida que parecía haberle negado el amor y el consuelo. La muerte, ya no la de su padre, sino la de sus sueños, la observaba a través de los cristales rotos de su corazón. «Mamá, ¿por qué seguimos aquí?», preguntó Magdalena, sin apartar los ojos del horizonte, casi como si no esperara respuesta. Bernarda, que se encontraba organizando unos papeles, levantó la mirada, pero su rostro no mostró sorpresa. Ya no le sorprendían las preguntas que no podían ser respondidas. Lo que Magdalena había dicho no era solo una pregunta sobre el presente. Era un grito, silenciado por las paredes, pero potente en su interior. Las demás hermanas, como siempre, estaban sumidas en sus propios pensamientos, pero sus mentes seguían el mismo camino tortuoso. La casa, el lugar que las había forjado, ya no ofrecía consuelo. Solo angustia. «Porque este es nuestro destino», respondió Bernarda, su voz fría y autoritaria, como si ella misma intentara convencerse. Pero la verdad era otra. Nadie sabía ya cuál era el destino de esas mujeres. El corsé del honor se les había apretado demasiado, y ahora, en el interior de la casa, la verdad se presentaba desnuda y cruel. Adela había sido la chispa que encendió el fuego, pero cada una de las hermanas llevaba en su interior una llama que ardía con la misma intensidad. La diferencia era que Adela había decidido enfrentarse a su propio incendio. Las demás, aún atadas por el yugo del miedo y el deber, se consumían lentamente sin siquiera darse cuenta. Amelia, la más joven, había pasado el día buscando cualquier pequeño vestigio de esperanza en los ojos de sus hermanas. Pero era inútil. Cada una de ellas estaba atrapada en un espacio diferente, en un tiempo diferente. El tiempo que se había detenido en la casa era ahora un río turbio que arrastraba a todos hacia el mismo destino: el vacío. Al mediodía, la noticia de la muerte de Adela comenzó a circular entre las vecinas. Como un susurro, fue creciendo, transformándose en una historia que ya no tenía un solo responsable. Cada una de las personas que conocía la tragedia aportaba una versión distinta, una interpretación más o menos ajustada a la realidad. Pero el hecho central permanecía: Adela ya no estaba allí. Bernarda no quiso escuchar ninguna de las versiones. Cerró la puerta con fuerza, como si el ruido de su acción pudiera callar todas las voces que la rodeaban. De repente, el mundo exterior dejó de existir. Lo único que importaba era lo que ocurría dentro de aquellas paredes. Poncia, que ya había oído todo, sabía que el final estaba cerca. La tensión era insoportable. Las hermanas, que habían compartido tantos años bajo el mismo techo, ya no podían reconocerse. La más pequeña, Adela, había tenido el valor de ser libre, de romper las cadenas, aunque a costa de su propia vida. Y eso, más que cualquier cosa, había dejado una marca indeleble en todas las demás. En el corazón de la casa, en la sala donde las sombras parecían más largas, Martirio permanecía callada. Había pasado tanto tiempo buscando una razón para su dolor, buscando una forma de comprender lo que había sucedido. Pero la única respuesta que encontraba era la vacuidad de su propia vida. Ella, como las demás, estaba atrapada en la misma prisión que Bernarda había construido, una prisión sin barrotes, sin puertas ni ventanas, pero igualmente infranqueable. Y, sin embargo,
Mientras todo a su alrededor se desmoronaba, Martirio seguía buscando algo a lo que aferrarse. Algo que no fuera el vacío. Fue en ese momento cuando la puerta de la casa se abrió de nuevo. La silueta de un hombre se recortó en la entrada, como una figura fantasmal en medio de la penumbra. Era Pepe el Romano. Las hermanas lo miraron sin expresión. Bernarda, sin embargo, reaccionó al instante, su rostro endurecido por la furia. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz rasposa, como si el aire mismo fuera incapaz de entrar en su garganta. Pepe el Romano no respondió de inmediato. Observó a las mujeres con una calma inquietante, como si las circunstancias ya no le importaran. Aquel hombre, cuya presencia había sido el catalizador de tantos sufrimientos, estaba allí, pero ya nada podía salvarlo. Ya nada podía salvar a nadie. «He venido por mi honra», dijo, finalmente. La frase resonó en el aire, pero a nadie pareció importarle. No era la honra lo que se había perdido, sino la humanidad misma. Pepe se acercó a Bernarda, pero su mirada ya no tenía el brillo de antes. El juego que había comenzado en el aire cálido de la pasión ahora estaba lleno de cenizas. No había ganador. Todos habían perdido. Y entonces, en un murmullo casi inaudible, se oyó: «La casa está rota», susurró Poncia. Bernarda, con la mirada fija en el hombre, comprendió por fin que nada quedaba. Nada que pudiera mantenerla a salvo. Nada que pudiera salvar a sus hijas. La casa de Bernarda Alba ya no era un refugio. Era una prisión, y todos sus habitantes, prisioneros. Capítulo 10. La última sombra de la casa. El sol caía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas, como si el universo mismo estuviera presagiando el ocaso de un ciclo irremediable. En la casa de Bernarda, la luz se desvanecía, pero su frío implacable seguía envolviendo las habitaciones. Las paredes, otrora testigos de las risas y las conversaciones, ahora eran mudas, como si también ellas, en su inmensa quietud, sintieran el peso de los secretos no dichos, de los recuerdos borrados por el tiempo. Bernarda, sentada en su silla de siempre, con el rostro más pálido que nunca, observaba con ojos vacíos a sus hijas. No decía palabra, pero su presencia era más fuerte que cualquier discurso. El silencio que había caído sobre la casa parecía haber llegado para quedarse. Un silencio denso, pesado, que se había vuelto casi físico, como una neblina que lo envolvía todo. Nadie se atrevía a romperlo. La figura de Adela seguía presente, incluso en su ausencia. Su imagen, esa niña rebelde y llena de fuego, se alzaba en la memoria de todos como una sombra inclemente. La rebelión, la pasión, la vida que había tomado entre sus manos y que había dejado escapar, arrastrándola hacia la tragedia. Ahora, ese fuego se había apagado, pero aún brillaba con una luz triste, desolada, que marcaba a todos los que quedaban atrás. Poncia, como siempre, sabía más de lo que cualquiera de las otras hijas podría imaginar. Ella había sido testigo de todo, había escuchado más de lo que se suponía que debía escuchar, y aunque se mantenía en silencio, la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos era algo que no podía evitar. Había llegado a la conclusión de que ya no había nada que pudiera hacer por ellas. El destino de esa casa estaba sellado, y la ruina de las mujeres que vivían en ella era inevitable. «Todo está perdido», murmuró Poncia, pero nadie la escuchó. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaban, marcando el paso del tiempo que no se detenía. ¿Cómo habría sido la vida de esas mujeres si hubieran tenido otro destino? Si la sociedad, si la madre misma, no les hubiera impuesto esas cadenas invisibles que las ahogaban, que las mantenían a la espera de algo que nunca llegaba. ¿Qué hubiera pasado si Adela no hubiera muerto? Si se hubiera quedado con su joven amante, si el sol hubiera brillado más para ella. Pero ya no había tiempo para estas preguntas. Ya no había respuestas que pudieran aliviar el dolor. Martirio, que había sido la última en ver a Adela con vida, caminaba lentamente por el pasillo. Su rostro estaba marcado por las huellas de las lágrimas que no se habían dejado ver. No podía llorar, ya no. Los ojos, a fuerza de no derramar lágrimas, se habían vuelto secos. Su alma, igualmente vacía, buscaba una salida en los ecos de su dolor. Había sido testigo de la tragedia, pero al igual que todas las demás, era prisionera de su propia angustia. La muerte de Adela había dejado una marca imborrable en su corazón, una huella que nunca podría borrar. Cada paso que daba dentro de esa casa,
cada respiración que tomaba, la hundía aún más en la vorágine de su desesperanza. ¿Qué quedaba de ella? ¿Qué quedaba de su amor, de su sufrimiento? De las horas que había pasado observando a Adela, observando a Pepe el Romano, sin atreverse a decir palabra, sin atreverse a pedir, siquiera, lo que le correspondía? Todo estaba perdido. La casa, ahora despojada de su última chispa de vida, estaba condenada a permanecer en esa quietud amarga, en esa prisión que ni siquiera el paso del tiempo parecía capaz de deshacer. A lo lejos, el sonido de un caballo llegaba, acompañado por el murmullo de unas voces. Las mujeres de la casa, sin embargo, no mostraron señal alguna de interés. Nadie se movió. Nadie rompió el silencio que había caído sobre ellas. Solo las sombras, al caer la noche, parecían tener vida propia. Bernarda, de pie, caminaba lentamente hacia la ventana. La brisa ligera acariciaba su rostro, pero ella no la sentía. Su alma estaba demasiado lejos, atrapada en el eco de sus propios pensamientos. Había fallado. Había fallado en todo. En su vida, en su familia, en su amor. Había intentado construir un mundo de apariencias, un mundo donde nada pudiera romper su imagen de madre fuerte y férrea, pero todo se había desmoronado. Adela había sido la última pieza que faltaba para destruirlo todo, para mostrarle a Bernarda lo que había ignorado por tanto tiempo, la fragilidad de su propio ser. La fragilidad que compartían sus hijas. Aún con su orgullo intacto, pero quebrantado en lo más profundo, Bernarda no podía evitar pensar en todo lo que había perdido. Adela se había ido, pero su desaparición había abierto una herida que no podía sanar. En la soledad de su pensamiento, Bernarda entendió que la casa ya no tenía sentido. Ya no podía mantener a sus hijas dentro de ella. Ya no podía salvarlas. La muerte de Adela había sido la última prueba de que todo, absolutamente todo, estaba irremediablemente roto. Sin embargo, Bernarda no podía llorar. No podía mostrarse débil. No podía permitir que las demás la vieran caer. Estaba atrapada en su propio orgullo, pero dentro de su alma, la oscuridad comenzaba a apoderarse de ella. Se había convertido en una mujer vacía, una madre que ya no podía proteger a sus hijas. Solo quedaba la imagen de la casa, cerrada y desmoronada, el símbolo de una familia que ya no existía. Poncia observaba a la distancia. Había sido testigo de muchas tragedias a lo largo de su vida, pero ninguna tan cercana como esta. A pesar de su sabiduría y su experiencia, ella también había sido arrastrada por la fuerza de los acontecimientos. Nadie podía escapar de ese destino, ni siquiera ella. La casa de Bernarda Alba había sido, durante muchos años, un refugio para las ilusiones de su madre, pero ahora era solo un lugar vacío, donde las sombras de lo perdido se colaban entre las grietas. Todo ha acabado, Poncia, dijo, por fin, la voz de Bernarda, quebrada por el dolor. Las palabras, sin embargo, no tenían consuelo. No había remedio para lo que se había perdido. La última sombra de la casa se había ido, y lo único que quedaba era el eco de su ausencia. La figura de Bernarda se desvaneció entre las sombras de la noche, y Poncia, observando desde la puerta, entendió que, al final, todas las prisiones se habían cerrado. El amor, el honor, la verdad y la mentira, todos habían colapsado bajo el peso de lo irremediable. La casa de Bernarda Alba, con sus paredes blancas y su silencioso sufrimiento, quedaría vacía, esperando que el tiempo la olvidara, como olvida todo lo que no puede sostenerse más. Capítulo 11. El eco de lo perdido. El viento soplaba con una intensidad imprevista, arrastrando consigo las hojas secas de un otoño que se negaba a abandonar la casa de Bernarda Alba. Cada rincón, cada habitación, parecía estar impregnado de la pesadez de un lamento antiguo, casi ancestral, como si la propia tierra que sostenía aquel hogar estuviera cansada de cargar con el peso de tantas tragedias no resueltas. La casa ya no era solo un edificio, era el testimonio de una lucha imparable contra las fuerzas del destino, una lucha que había dejado cicatrices en la carne de cada una de sus habitantes. Bernarda Alba, aunque aún mantenía la apariencia de aquella madre dura e implacable, ya no era la misma. Su rostro, antes impasible, ahora mostraba las huellas de una transformación interna, una transformación que solo el dolor podía causar. Había una fragilidad sutil en sus movimientos, en su mirada, que antes no existía. Era como si el peso de la vida misma hubiera comenzado a desmoronar los muros invisibles que había construido alrededor de sí misma. En su corazón,
La pena de haber perdido a Adela se mezclaba con la rabia de no haber podido hacer nada por evitarlo. Y esa rabia, al no encontrar un objeto hacia el cual canalizarse, se convertía en una ira interior, silenciosa, corrosiva. Las hijas de Bernarda, como sombras errantes dentro de la casa, no sabían cómo reaccionar ante la nueva realidad que se les imponía. Martirio, con su alma marcada por la decepción y la frustración, caminaba por los pasillos con pasos pesados, como si cada movimiento la hundiera aún más en el pozo de su sufrimiento. El amor no correspondido, la envidia, el dolor de haber sido la última en perder lo que nunca pudo ser suyo, todo eso la devoraba por dentro. Había comenzado a comprender que su destino no era otro que la resignación, pero aún así se rebelaba contra ello. ¿Cómo resignarse a una vida tan vacía, tan inútil? Amelia, la más joven de las hijas, era la que más trataba de mantener una apariencia de normalidad. Su rostro, aunque marcado por la tristeza, intentaba ocultar la devastación que sentía en su interior. Intentaba buscar consuelo en las rutinas diarias de la casa, en la idea de que el tiempo haría lo suyo, que todo se resolvería con el paso de los días. Pero el tiempo no curaba nada, ni borraba las huellas de lo irremediable. El tiempo solo parecía arrastrar todo aún más hacia la oscuridad. La casa, que antes había sido un refugio de reglas implacables y normas tácitas, se había convertido en un laberinto de angustias calladas. Los ecos de las discusiones, de los silencios, de los susurros furtivos, llenaban los rincones de las habitaciones, los pasillos, el patio. El peso de los recuerdos que aún vivían en las paredes era insoportable, como si el lugar estuviera enfermo, como si la casa misma estuviera siendo corroída desde dentro por la miseria de sus habitantes. Poncia, quien había sido la confidente y testigo de todos los sufrimientos de esa familia, observaba desde la distancia con una mirada aguda y penetrante. Sabía lo que había sucedido, lo que aún estaba sucediendo. La tragedia no se había cerrado con la muerte de Adela, sino que había dejado una marca indeleble en el alma de cada una de las mujeres que quedaban. Sabía que no había vuelta atrás, que la vida de esas mujeres había quedado atrapada en un ciclo perpetuo de dolor y desesperanza, de falta de libertad, de falta de voz. El viento seguía soplando, implacable, como si quisiera borrar todo vestigio de lo que había sido. Poncia caminaba lentamente por el jardín, observando el horizonte, donde el cielo comenzaba a oscurecerse. La noche se aproximaba, y con ella, la sensación de que todo había llegado a su fin. Sin embargo, ella sabía que el final no era más que una ilusión, una falsa esperanza de que todo se disolvería con el paso del tiempo. Nada se disolvía. Nada se olvidaba. ¿Qué hemos hecho, Poncia?, preguntó Martirio, desde la puerta, su voz quebrada por la desesperación. Poncia la miró, y en sus ojos brillaba una sabiduría que venía de haber vivido demasiado. No había respuestas fáciles para Martirio, no había consuelo para sus penas. La vida no era algo que se pudiera entender en su totalidad, ni mucho menos cambiar, a pesar de todo lo que se intentara. Poncia suspiró, mirando las estrellas que comenzaban a asomar tímidamente en el cielo nocturno. ¿Qué hemos hecho?, repitió Poncia, casi para sí misma. Lo que hemos hecho es vivir en la mentira, hija. Vivir en la mentira de que todo podía seguir siendo igual, de que todo iba a cambiar sin que tuviéramos que enfrentar lo que somos realmente. Martirio, con los ojos llenos de lágrimas, sintió el peso de las palabras de Poncia como un golpe seco en su pecho. La verdad era esa, todas habían estado viviendo en una mentira. La mentira de que podían escapar de su destino, de que podían seguir adelante sin mirar atrás, sin confrontar la realidad de sus vidas. La mentira de que la casa de Bernarda Alba, con su aparente orden y su fachada de respeto, podría haber sido un hogar feliz. ¿Y ahora qué?, preguntó Martirio, sin esperar respuesta, sabiendo que no la había. Poncia no respondió, pero su mirada hablaba por ella. Había pocas palabras para consolar a una persona que ya lo había perdido todo, que ya no encontraba en el mundo nada más que sombras, nada más que vacíos. La casa de Bernarda Alba, con su estructura rígida y su moral inquebrantable, ya no tenía valor. No había consuelo en sus paredes, no había remedio para lo que se había roto. Solo quedaba la muerte, solo quedaba la indiferencia del destino que había llevado a Adela al final que todos temían, al final que Bernarda había temido toda su vida, la ruptura. El silencio entre las dos mujeres se alargó. Las horas pasaban lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. Martirio, finalmente, se desplomó en una silla, agotada,
como si todas las fuerzas que le quedaban hubieran sido arrancadas de su ser. No quería pensar más, no quería recordar más. Pero el recuerdo de Adela, esa joven llena de vida, de pasión, de libertad, seguía latiendo en su corazón, como una herida abierta que nunca dejaría de sangrar. La noche se cerraba sobre la casa, y Poncia, viendo el sufrimiento de la joven, caminó lentamente hacia ella. No sabía si las palabras podían aliviar algo, pero sentía la necesidad de decir algo, aunque fuera lo más vacío de todo. Las cosas no cambiarán, Martirio. Nada cambiará, pero quizás algún día podamos aprender a vivir con ello. Martirio, sin decir palabra, asintió lentamente. En su corazón, el eco de lo perdido seguía resonando con fuerza, como un tambor lejano que no cesaba de martillar en su mente. Todo estaba perdido. Y nada, ni el tiempo, ni las palabras de Poncia, podrían devolverle lo que había perdido. Capítulo 12. La sombra de los recuerdos. La casa de Bernarda Alba permanecía en silencio, como un mausoleo que, aunque vivo en su estructura, estaba marcado por la ausencia de lo más vital, el alma. Cada habitación respiraba la quietud, pero no era una quietud pacífica. La tensión que flotaba en el aire parecía densa, casi palpable, como si cada rincón guardara las huellas de lo que había sucedido. Nadie hablaba, pero las palabras no dichas recorrían las paredes, llenándolas con ecos de las tragedias que se habían desbordado. Bernarda caminaba por la casa como una sombra que no encontraba su lugar. Ya no sentía la energía de antaño, esa seguridad de que el orden era su único refugio, su única protección ante el caos del mundo exterior. En sus ojos ya no había esa firmeza inquebrantable que la había caracterizado durante tantos años. Ahora, su mirada era vacía, perdida, como si el peso de las decisiones tomadas la hubiera arrastrado hacia un abismo del que no podía escapar. La muerte de Adela, ese evento que había dejado una marca imborrable, parecía haber abierto una herida en su corazón que ni la razón ni el tiempo podían curar. Su dolor, aunque no lo manifestara abiertamente, la consumía desde dentro. Poncia, como siempre, era testigo de todo, pero ya no encontraba consuelo ni para ella misma ni para los demás. La casa había sido su vida, y las mujeres dentro de ella, sus compañeras de lucha, su refugio. Pero ahora, todo se sentía hueco, como si un vacío se hubiera apoderado de todo. Poncia ya no podía ignorar la verdad. La vida de estas mujeres, sus sufrimientos y sus anhelos, estaban atrapados en una espiral que no tenía salida. La muerte de Adela solo había sido la manifestación más dramática de un mal mucho más profundo, mucho más insidioso. Cada día que pasaba en la casa de Bernarda Alba parecía prolongarse hasta la eternidad. Las horas se arrastraban como fantasmas, y las sombras se alargaban en las paredes como presagios de lo inevitable. Las hijas de Bernarda, ya no en busca de respuestas, sino de alguna forma de alivio para su dolor, caminaban por los pasillos con la mirada perdida, como si su vida se hubiera detenido en el mismo punto, en el mismo instante en que Adela había caído muerta. Martirio, ahora más quebrada que nunca, se había retirado a su habitación, donde se refugiaba en un silencio que contrastaba con la intensidad de sus pensamientos. La culpa, la envidia, el resentimiento, todo se había combinado en su pecho, dejándola sin aire, sin aliento, incapaz de hallar una salida. El amor no correspondido, que durante tanto tiempo había sido su secreto, se había convertido en una daga clavada en su alma, y la muerte de Adela no hizo sino agravar la herida. Adela había sido la imagen de lo que ella nunca podría ser: libre, desinhibida, dispuesta a luchar por sus deseos, a pesar de las reglas de la madre. Y eso, Martirio lo sabía, era lo que la había impulsado a dar el paso fatal, lo que la había llevado a encontrar la fuerza para desafiar la tiranía que Bernarda imponía a todas. Pero Martirio no podía, no quería enfrentarse a la verdad de sus propios sentimientos. Había sido demasiado tarde para entender que la verdadera lucha no era contra su madre, sino contra su propia incapacidad de vivir con plenitud. Ahora, la muerte de Adela era el recordatorio cruel de lo que había perdido, de lo que nunca podría alcanzar. Y eso la llenaba de una amargura infinita. Amelia, la más joven de las hijas, había intentado mantener una fachada de calma, pero dentro de ella también se desbordaban los sentimientos encontrados. En su corazón había un remolino de emociones que no sabía cómo gestionar. La muerte de Adela le había dejado un vacío doloroso, pero más aún la incapacidad de entender la naturaleza de la tragedia que había vivido su familia. Amelia, aunque más serena en apariencia, estaba empezando a comprender que vivir bajo el techo de Bernarda era estar atrapada en una prisión invisible,
donde la libertad de pensar, de sentir, de amar, se veía constantemente anulada. Las normas impuestas por Bernarda, su obsesión con el que dirán, con la apariencia, habían hecho que todas las hijas crecieran bajo la sombra de la represión, sin poder conocer el verdadero significado de la vida. Y eso, aunque muchas no lo expresaran, las estaba matando lentamente. La tristeza de Amelia era silenciosa, casi imperceptible, pero se notaba en los pequeños gestos, en las miradas ausentes que intercambiaba con las otras hermanas. Ya no creía en el poder de las reglas, ya no creía en nada que la madre pudiera decirle. Sentía que había llegado a un punto de no retorno, un lugar oscuro donde la luz del amor y de la esperanza ya no tenía cabida. Por otro lado, Adela había sido la chispa que había encendido la mecha del cambio, aunque su vida se extinguió rápidamente. Pero su existencia había sido un grito de libertad, una rebelión contra todo lo que su madre había representado. Y eso, en medio de su tragedia, había dejado una marca profunda en todas las hermanas. Aunque nunca podrían reconocerlo, todas las hijas de Bernarda, de alguna manera, deseaban lo mismo que Adela: escapar, liberarse de la tiranía de su madre, ser dueñas de su propio destino. La noche comenzaba a caer nuevamente sobre la casa, y con ella, una calma inquietante envolvía el lugar. El viento, que había sido el único testigo de la tragedia, ahora parecía volverse más tenue, más lejano. Los susurros de la casa se silenciaban en la oscuridad, pero los ecos de las decisiones tomadas, de los pasos dados, seguían resonando en los corazones de las mujeres atrapadas allí. Cada uno de los habitantes de esa casa tenía su propio duelo, su propia lucha, su propio dolor, y aunque todos compartían el mismo techo, vivían en mundos completamente separados, encerrados en sus propios infiernos. Bernarda, sentada en su sillón, miraba fijamente al vacío, como si buscara algo más allá de las paredes que la rodeaban. Ya no era la mujer fuerte que había sido, pero aún no estaba dispuesta a ceder. La muerte de Adela había marcado el fin de una era, pero también había sembrado las semillas de una nueva. La madre, aunque atormentada por la pérdida, había comprendido que su poder sobre las demás estaba desmoronándose. El control que tanto había trabajado por mantener ya no era suficiente para retener lo que se había perdido. Poncia, nuevamente testigo de todo, caminaba con paso lento hacia el jardín. Había algo en sus ojos, algo que reflejaba un cansancio tan profundo como el de la casa misma. La tragedia había tocado a cada uno de ellos, pero ella, la criada que había visto crecer a esas mujeres, sabía que el ciclo de sufrimiento nunca terminaría. No era solo la tiranía de Bernarda lo que las había atrapado, era la falta de opciones, la imposibilidad de soñar con algo más allá de esa casa opresiva. La vida, para ellas, se reducía a sobrevivir, a soportar el dolor sin encontrar alivio. El jardín, con sus plantas secas y sus flores marchitas, parecía ser el reflejo de sus almas. Poncia suspiró, mirando el horizonte que ya comenzaba a oscurecerse. Sabía que lo peor aún estaba por llegar, pero no podía hacer nada. La casa de Bernarda Alba continuaba siendo un testamento de dolor, de privaciones, de deseos no cumplidos. Y las mujeres dentro de ella, atrapadas en su red, seguirían repitiendo sus propias tragedias, generación tras generación. Capítulo 13. La tormenta interior. La casa de Bernarda Alba permanecía silenciosa, como un sepulcro que se rehusaba a desmoronarse. La tragedia de Adela seguía pendiendo en el aire, como una sombra que nunca se disipaba, que nunca se iba del todo. Cada rincón, cada objeto, cada habitación, parecía retener las memorias de lo sucedido. Pero había algo más, algo que sobrepasaba el dolor inmediato de la muerte de la joven. La casa ya no era solo el escenario de un luto impuesto, sino un lugar donde se gestaban los fantasmas del futuro, esos que nunca se van, que siempre están presentes, agazapados, esperando la oportunidad de salir a la luz. Bernarda, esa figura de autoridad inquebrantable que había regido la casa con una mano de hierro, ahora se encontraba atrapada en una lucha interna que no podía ganarse. Sus ojos, antes firmes y decididos, se habían vuelto vacíos, como los de una mujer que ya no cree en nada, que ya no tiene respuestas. El peso de la culpa la sobrepasaba, aunque se negaba a reconocerlo. Había tomado decisiones, sí, pero ahora esas decisiones la habían conducido a un precipicio del que no podía escapar. Poncia la observaba desde la distancia, como una sombra que se deslizaba de un rincón a otro, siempre atenta, siempre observando. No le hacía falta hablar para comprender el tormento que invadía a Bernarda. Sabía, por experiencia,
que la madre había llegado a su límite, que el muro que había construido alrededor de su ser comenzaba a resquebrajarse. Y aunque la criada no compartía el mismo dolor, entendía perfectamente que el fin estaba cerca, que la casa ya no podía sostener más sufrimiento. No por mucho tiempo más. Las hijas de Bernarda, aunque aparentemente sumidas en su propio silencio, se encontraban en un proceso de transformación profunda. En sus corazones se tejían pensamientos oscuros, como hilos que conectaban los diversos puntos de una tragedia aún por resolver. Martirio, la más quebrada de todas, seguía luchando contra la culpa que la ahogaba. El amor no correspondido, ese deseo no realizado, la seguía persiguiendo, como una sombra que no podía disiparse. Pero había algo más, algo que Martirio no podía admitir: su rabia, su resentimiento hacia la madre, hacia Adela, hacia sí misma. Ese odio se había enraizado en lo más profundo de su ser, y cada vez que pensaba en lo que había sucedido, en lo que había llevado a su hermana a la muerte, sentía una presión insoportable en el pecho. Se encerraba en su habitación, rodeada de sus pensamientos, y a veces se preguntaba si alguna vez habría sido feliz. Si alguna vez habría encontrado una razón para reír, para bailar, para sentir. Pero todo eso le parecía lejano, inalcanzable. En su interior, la duda la atormentaba, la hacía preguntarse si lo que vivía realmente valía la pena. La vida bajo el yugo de su madre, las promesas de un futuro que nunca llegaría, el amor imposible, todo se mezclaba en una maraña de emociones contradictorias que la ahogaban. Pero Martirio no estaba sola en su dolor. Amelia, la más joven, también había comenzado a sentir que su vida estaba siendo llevada por un torrente que no podía controlar. Aunque no lo manifestaba, su mirada era un reflejo del vacío que sentía en su interior. Sus sueños, sus esperanzas, se desvanecían ante la evidencia de que, al igual que sus hermanas, estaba atrapada en un destino que no podía evitar. En ocasiones, la joven se refugiaba en sus recuerdos, en las palabras de su madre, en los consejos que nunca había pedido, pero que la habían marcado para siempre. Sin embargo, ese mismo recuerdo, esa misma imagen que su madre le había transmitido, se desmoronaba ahora frente a sus ojos. Amelia comenzaba a cuestionarse si lo que su madre le había enseñado realmente tenía sentido. Si acaso su madre sabía lo que significaba la libertad, el amor, la vida misma. La mayor tristeza de Amelia no residía en lo que había perdido, sino en lo que nunca había tenido. En la ausencia de una vida propia, de un espacio para ella misma, para ser quien era. La libertad le había sido arrebatada antes de nacer, en el momento mismo en que había sido concebida bajo el techo de esa casa opresiva. Y mientras las horas pasaban, mientras el tiempo se deslizaba lentamente sobre sus hombros, Amelia sentía que su alma se desvanecía, que su ser se perdía en la rutina inquebrantable de la casa. Si alguna vez había soñado con algo, esos sueños ya no tenían forma, ya no tenían color. Se habían desvanecido, al igual que las flores marchitas del jardín, que ya no crecían, que ya no daban frutos. Sin embargo, la joven no se rendía por completo. En su interior, una pequeña chispa de rebeldía comenzaba a encenderse, aunque aún no sabía cómo alimentarla. Algo en ella comenzaba a resurgir, algo que se oponía a la opresión, que se rebelaba contra el destino impuesto. Pero Amelia no era consciente aún de la magnitud de esa lucha interna, de la fuerza que despertaba en su interior. Solo podía sentir la presión de las circunstancias, el peso de la historia que había marcado su vida, y el miedo a lo que podría suceder si se atrevía a enfrentarse a lo desconocido. El regreso de la tía, la figura que hasta entonces había permanecido en las sombras, fue la chispa que encendió la última mecha. La tía, con su sonrisa amarga y sus ojos cargados de experiencias no contadas, llegó a la casa con una mezcla de compasión y desprecio. Había sido testigo de las tragedias de su hermana, pero también de las de sus sobrinas. Y ahora, al observarlas desde su posición, entendía que la casa de Bernarda Alba no era solo el escenario de una tragedia, sino el escenario de una rebelión silenciosa, que se gestaba en las sombras, que se alimentaba del sufrimiento y de la esperanza rota. La tía no podía ver en su sobrina la joven libre que alguna vez soñó, pero sí veía a una mujer que, por fin, empezaba a entender el verdadero precio de la libertad. No una libertad exterior, sino una interior, esa que se obtiene al desafiar las reglas impuestas, al cuestionar lo que parece inmutable. Esa tarde, mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, la tensión alcanzó su punto máximo. Bernarda, como siempre, era la figura dominante, pero ya no podía ocultar la fragilidad que la invadía.
Sabía que su reinado de hierro estaba llegando a su fin, que su poder ya no tenía el mismo peso. En su rostro se reflejaban los años de lucha, de sacrificio, de control absoluto. Pero ahora, esa imagen se desmoronaba, se rompía, al igual que la casa que había intentado construir sobre bases de arena. Las hijas, que hasta entonces habían mantenido una apariencia de obediencia, comenzaron a mirarse entre ellas, como si una chispa de entendimiento, de complicidad, se hubiera encendido en sus corazones. El silencio que había reinado en la casa durante tanto tiempo comenzaba a quebrarse. Cada una de ellas sentía el peso de las expectativas que su madre había depositado sobre sus hombros, pero también sentían el anhelo de algo más, de algo que no podían nombrar, pero que las unía en una lucha silenciosa. La conversación que siguió fue una danza de palabras, de acusaciones veladas y respuestas fragmentadas. Nadie podía escapar de la verdad, esa verdad que había estado allí todo el tiempo, oculta bajo la superficie, esperando a ser descubierta. La madre, en su infinita terquedad, trató de retomar el control, pero la resistencia era palpable. La lucha entre la tradición y la libertad, entre el deber y el deseo, se intensificaba. Cuando la noche llegó, la atmósfera en la casa era densa, casi irrespirable. Los ecos de las voces, las discusiones, los llantos, todo parecía haberse mezclado en una amalgama de emociones que ya no podían contenerse. Cada uno de los miembros de esa familia estaba al borde del colapso, pero algo había cambiado, algo irreversible. Las hijas, al menos por un momento, habían entendido que la verdadera lucha no era contra su madre, sino contra sí mismas, contra los límites que ellas mismas se habían impuesto. Capítulo 14. La máscara rota. La casa de Bernarda Alba ya no era solo un refugio sombrío, se había transformado en el escenario de una batalla sin vencedores ni vencidos, un espacio cerrado y asfixiante donde los recuerdos, las culpas y las traiciones se entrelazaban en un tejido imparable. Los días pasaban, pero la sensación de que todo estaba al borde del colapso se volvía cada vez más palpable. La quietud de la casa, que antes parecía ser el reflejo de un orden impenetrable, ahora era la fachada de un caos que se manifestaba lentamente, como un río subterráneo que, al fin, encontraba su cauce. Bernarda se encontraba en su salón, rígida como siempre, rodeada de la misma austeridad que había caracterizado su vida. A pesar de su dureza, a pesar de su control sobre todo lo que ocurría en esa casa, algo había comenzado a quebrarse dentro de ella. La culpa, ese peso invisible pero insoportable, la acosaba constantemente, como una presencia que no podía expulsar, ni con el poder de su autoridad, ni con la frialdad de su corazón. En sus ojos, antes tan firmes, brillaba ahora una incertidumbre que la desbordaba, como si, por primera vez en años, se estuviera enfrentando a una verdad que no sabía cómo manejar. Poncia, siempre atenta a los cambios, sabía que la situación estaba llegando a un punto crítico. La criada había sido testigo de demasiados años de sufrimiento, de mentiras y de sacrificios forzados. Había visto a Bernarda gobernar con mano de hierro, y aunque su lealtad hacia ella nunca se había visto cuestionada, Poncia sabía que algo dentro de la señora se estaba resquebrajando. Sin embargo, la criada también comprendía que las reglas no cambiaban. Bernarda seguiría siendo la reina de esa casa, aunque esa corona ya estuviera comenzando a pesarle. Las hijas de Bernarda, mientras tanto, se enfrentaban a sus propios demonios. Martirio, la más atormentada, se encontraba en un estado de ansiedad que no podía controlar. Cada vez que veía a Adela, la joven que había sido el reflejo de su propio deseo reprimido, sentía que el aire se volvía más denso, que sus pulmones se llenaban de una angustia que la dejaba sin aliento. En su mente, las imágenes de la hermana muerta se entrelazaban con las de su amor no correspondido, y esa confusión la llevaba a cometer actos impulsivos, a sumirse en una espiral de pensamientos oscuros que no podía detener. El odio que sentía hacia sí misma, hacia Adela y, de alguna manera, hacia su madre, la consumía cada vez más. Martirio no comprendía por qué su vida había tomado ese camino. Por qué, en su juventud, había sido condenada a vivir bajo el peso de la voluntad de su madre. Nunca había tenido la oportunidad de amar, de ser amada, de ser libre. Toda su existencia había sido una lucha por cumplir con las expectativas de Bernarda, por adaptarse a las reglas que se le imponían sin cuestionarlas. Pero, en el fondo, Martirio sabía que no podía seguir así, que el sacrificio constante por el bienestar de su madre la estaba desintegrando poco a poco. Adela, por otro lado, había llegado al punto de no retorno. Después de la tragedia, su alma parecía quebrada,
aunque su espíritu no lo estuviera. La joven se encontraba en una encrucijada. Por un lado, la presión de cumplir con el papel que la sociedad y su madre le imponían. Por el otro, el deseo de ser libre, de liberarse de las cadenas invisibles que la ataban a esa casa. El amor que había sentido por Pepe el Romano seguía ardiendo en su pecho, una llama que no podía extinguir. Pero esa llama, lejos de darle esperanza, la consumía, la arrastraba hacia un abismo del que no sabía si podría salir. Cada mirada que se cruzaba con las de sus hermanas era una daga clavada en su corazón, un recordatorio constante de lo que había perdido, de lo que no podía recuperar. A veces, en los momentos de mayor soledad, Adela se preguntaba si alguna vez habría sido feliz si no hubiese sido por esa obsesión, por ese amor que la había arrastrado hacia un destino trágico. Pero, en su interior, también sabía que no podía arrepentirse. El amor, aunque doloroso y destructivo, era lo único que había dado significado a su vida. Sin ese amor, Adela no habría tenido razón para seguir adelante, para soñar con algo más allá de las paredes de la casa de Bernarda Alba. Amelia, por su parte, se encontraba atrapada en una constante lucha interna. Su deseo de escapar, de ser libre, se veía aniquilado por la conciencia de que no podía hacerlo. La joven había sido testigo del sufrimiento de sus hermanas, de las disputas y de la constante presión que se ejercía sobre ellas. Pero a pesar de todo, algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo así. Algo le susurraba que había un camino que no debía abandonar, una salida que no podía ignorar. Sin embargo, el miedo la paralizaba, y la sombra de su madre, con su mirada feroz y su dominio absoluto sobre la familia, le impedía tomar decisiones propias. Cada vez que la casa se llenaba de silencio, Amelia sentía una presión creciente sobre sus hombros. No sabía cómo escapar, no sabía cómo liberarse de esa atmósfera opresiva que se había apoderado de la casa. Sabía que, en algún momento, todo explotaría, que la tensión llegaría a un punto crítico. Pero, mientras tanto, permanecía allí, observando, esperando, atrapada en la misma rutina que sus hermanas, pero con una creciente necesidad de cambio, de transformación. La llegada de la tía, ese personaje ambiguo y distante, marcó el inicio de un giro inesperado. La tía no era como las otras mujeres de la casa. Ella llevaba consigo una sabiduría adquirida a través de los años, de las luchas propias, y no tenía miedo de enfrentar las realidades más oscuras. Sus palabras, aunque a menudo cargadas de sarcasmo, eran como puñales que atravesaban el corazón de la familia. La tía sabía que la casa estaba al borde de la ruina, y no dudaba en señalarlo, en hacer que Bernarda se enfrentara a sus propias contradicciones. Pero también sabía que no podía hacer nada para evitar el destino que aguardaba a esa familia. Ya no había escapatoria. Esa tarde, mientras las sombras de la noche comenzaban a invadir las habitaciones, la conversación en la casa de Bernarda Alba tomó un giro que nadie esperaba. El sufrimiento de las hijas, las traiciones acumuladas, las luchas silenciosas y las esperanzas rotas comenzaron a salir a la luz. Las palabras que antes se guardaban en lo más profundo del alma fueron finalmente expresadas. Con ellas, la casa dejó de ser solo un refugio, para convertirse en un campo de batalla donde las emociones más complejas chocaban entre sí. Capítulo 15. La rebelión de las sombras. La noche en la casa de Bernarda Alba parecía no tener fin. La oscuridad, como un manto espeso, se cernía sobre las paredes, atrapando cada rincón, cada habitación. Las sombras que se proyectaban a través de las ventanas parecían adquirir una forma propia, una vida inquietante que no podía ser ignorada. Era como si la casa misma, en su propio silencio, exhalara una angustia colectiva que impregnaba el aire. Los pasos de las hijas de Bernarda resonaban en los pasillos, pero ninguno de ellos parecía tener rumbo. Cada una se encontraba atrapada en su propia guerra interna, como si la vida que llevaban fuera un eco de un destino inevitable que ya las había marcado desde su nacimiento. Bernarda, sentada en su silla habitual, observaba el fuego que crepitaba en la chimenea, pero sus pensamientos parecían estar mucho más allá de la pequeña llama que luchaba por mantenerse viva. Su rostro, siempre tan firme y controlado, mostraba ahora una grieta invisible, una fisura que revelaba el agotamiento de una mujer que había luchado durante tanto tiempo por mantener el poder en su casa. La disciplina, la rigidez, la indiferencia. Todo eso ya no parecía suficiente para enfrentar los demonios que ahora la acechaban. Por primera vez, sentía que el peso de los años y las decisiones que había tomado durante toda su vida comenzaban a pasarle factura. El amor que había tratado de forjar a través del dominio, de la opresión,
ya no tenía la misma fuerza. El miedo que había utilizado como una herramienta de control se desmoronaba lentamente ante la resistencia, cada vez más palpable, de sus hijas. A su alrededor, el aire se volvía denso, impenetrable. Cada palabra, cada gesto que emitía Bernarda era como una condena más, como una sentencia que la ataba a un ciclo de sufrimiento del que parecía no poder escapar. A lo lejos, las voces de sus hijas se entremezclaban en una melodía disonante, una sinfonía de desesperación, de gritos callados que solo ellas podían escuchar. Las pasiones reprimidas, los deseos prohibidos, las esperanzas rotas comenzaban a filtrarse a través de las grietas de la casa. Era como si, en ese lugar que antes había sido un refugio seguro, la libertad y la paz fueran ahora conceptos lejanos, inalcanzables. Martirio, que siempre había sido la hija más callada, más sumisa, ahora caminaba por la casa con la mirada perdida, como si la desesperación la hubiera invadido por completo. Su alma, tan rota por el rechazo, por la frustración de un amor no correspondido, ya no podía encontrar consuelo. Se dirigía al vestíbulo con paso firme, pero cada uno de sus pasos era como una punzada en su corazón. Sus pensamientos eran oscuros, como un mar tempestuoso que arrastraba todo a su paso. Cada vez que veía a Adela, cada vez que sus ojos se cruzaban, algo en su interior se retorcía, algo le decía que no podía seguir viviendo bajo esa sombra de dolor, pero no sabía cómo escapar. Sus deseos de libertad se veían sofocados por la culpa, por el peso de una vida que había sido vivida a través de los ojos de su madre. El amor por Pepe el Romano, que una vez fue un faro de esperanza, ahora era solo un espejismo que la arrastraba aún más profundo en la desesperación. Adela, por su parte, caminaba por el jardín, lejos de las miradas inquisidoras de las demás, como si buscara una salida a la constante opresión que sentía sobre su pecho. Su alma, que había sido tan luminosa, tan llena de pasión y vida, ahora estaba nublada por el peso de las emociones no resueltas. El amor que había experimentado, aunque intenso, no había sido suficiente para evitar el inevitable sufrimiento que se había desatado en su vida. Al principio, había creído que el amor de Pepe el Romano podría liberarla, pero la realidad era muy diferente. Pepe, un hombre que solo se acercaba por el deseo de un amor prohibido, la había dejado atrapada en una telaraña de falsas promesas y esperanzas. Y aunque su corazón aún latía por él, sabía que nunca podría ser feliz bajo las reglas de esa casa, bajo la mirada severa de su madre y las expectativas que la sociedad le imponía. El aire del jardín era fresco, pero no podía despejar las nubes que envolvían su mente. Mientras caminaba entre los rosales, se sentó en el banco de piedra, buscando un respiro. La imagen de Pepe la asaltaba constantemente, y por más que trataba de desterrarla, su rostro seguía presente en cada rincón de su pensamiento. La rabia y la frustración se apoderaban de su corazón. Había amado con todas sus fuerzas, pero ahora entendía que el amor no siempre era suficiente. El amor no podía salvarla de las cadenas invisibles que la mantenían prisionera. En el fondo, sabía que nunca tendría la vida que deseaba, que el destino la había marcado para vivir una existencia de sacrificio y sufrimiento. Y sin embargo, una chispa de rebeldía aún ardía en su interior, una llama que no podía apagar. La tía, esa figura distante que había llegado con la intención de dar un respiro a la familia, ahora se convertía en la voz de la razón, aunque su razón estuviera llena de sarcasmo y desencanto. Había observado durante mucho tiempo las luchas de la familia, las tensiones que se acumulaban, las pasiones que se desbordaban. Y, como una espectadora que ya había visto demasiados dramas, sabía que las cosas no podían seguir como hasta ahora. La tía no temía hablar con franqueza, ni con Bernarda ni con sus hijas. Su única preocupación era la verdad, aunque esa verdad, en muchas ocasiones, fuera dolorosa. ¿Qué esperan?, preguntó una noche, mientras la familia cenaba en silencio, con una tensión palpable que colgaba en el aire como una espada afilada. ¿Que todo esto se resuelva por arte de magia? Esto es el resultado de años de mentiras, de deseos reprimidos, de esperanzas no cumplidas. Nadie puede seguir viviendo bajo este techo sin enfrentarse a la verdad. La mentira siempre acaba por salir a la luz, y cuando lo haga, ¿están preparadas para afrontar las consecuencias? Las palabras de la tía cayeron sobre la mesa como una bomba, dejando a todos en silencio. Nadie respondía, pero todos sabían que ella tenía razón. La casa de Bernarda Alba no podía seguir siendo un refugio para las ilusiones rotas. El peso de los años, de las decisiones tomadas, de los sacrificios impuestos,
Todo eso había creado una bomba de relojería que, tarde o temprano, estallaría. El tiempo pasó, y la atmósfera en la casa se volvió cada vez más tensa. Las sombras parecían alargarse, engullendo todo a su paso. Las pasiones y los deseos reprimidos alcanzaron su punto culminante, y la tragedia que había estado latente durante tanto tiempo finalmente se desató con la fuerza de un huracán. El destino, que parecía haberse ido en una dirección equivocada, alcanzó su punto de no retorno, y la casa de Bernarda Alba, tan firme y tan segura en su exterior, se convirtió en un campo de batalla donde ya no quedaba espacio para la mentira. En ese mismo instante, la rebelión de la sombra se había consumado. Ya no quedaba nada que pudiera ocultarse. La verdad había sido expuesta, y el futuro, marcado por la tragedia, se presentó ante las hijas de Bernarda como un abismo insondable. Nadie saldría ileso. Nadie quedaría intacto. Y la casa, que había sido testigo de tantas vidas rotas, sería el último vestigio de un amor perdido, de una libertad que nunca llegó, de una existencia marcada por las sombras del pasado. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyar el canal suscribiéndote y compartiendo. Tu apoyo es esencial para seguir creando más narraciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.